tal chicos? Feliz sábado, bienvenidos a todos. Acá estamos, un viernes más para acompañar, para estar junto a ustedes, recibiendo el sábado. Y también aprovechamos este momento para repasar la lección juntos. Mientras se van conectando algunos, aprovecho para saludar a mis compañeros que hoy, la verdad, por lo que veo, estamos todos. ¿Cómo andan chicos? Hola Hola, chicos, ¿cómo están? Y feliz Navidad, están 24 a la noche. Es No verdad, cualquiera. un viernes muy especial, un viernes para compartir con amigos, compartir con familia. Los saludo chicos, es un placer compartir este momento tan especial del año con ustedes. Me siento mal porque veo que todos tienen, digamos, cosas navideñas y yo no tengo nada. Lo que pasa es que yo soy estudiante y como triste estudiante no tengo muchas cosas. Pero la verdad es muy buena su decoración, chicos. estamos a tono, estás a tono vos también. Vos y Andy, así de blanco, son como los angelitos que son los que están detrás de cámara conectados, así que bueno, oye, estamos todo el equipo completo. Me encanta poder compartir los cinco, este nuevo conectados. Y el último, ¿no? Se termina el año, se termina la lección, y bueno, qué mejor forma de estar todos juntos. Tal cual, tal cual. Bien, no sé, Agus, ¿cómo andas? ¿Todo bien? No, creo que no te escuché. No, es que como estaban todos tan emocionados hablando, yo no quería pisar a nadie, entonces estaba esperando que todos charlen para que no nos pase lo que nos pasa siempre, que empezamos a hablar todos juntos y termina siendo teniendo que laburar Andy un montón para que quede bien el video. Así que bueno, nada, qué lindo verlos a todos, es muy loco que no haya nadie detrás de cámara haciéndonos señas, que cerremos la idea, que terminemos el punto, la verdad que es raro, pero a la vez está muy buena esta experiencia en este viernes especial, como decían ya todos. ¿Les parece que hagamos una oración para comenzar con la lección? Dale. Oremos. Señor que estás en los cielos, gracias te damos por esta nueva oportunidad de juntarnos como amigos a repasar, a conocerte un poco más. Te pedimos que nos acompañes en este repaso, en este día tan especial que te recordamos, que no nos olvidemos cuál es el verdadero significado de la Navidad más allá de los momentos compartidos, Señor. Te pedimos que siempre seas vos el que hables a través de nosotros en este repaso. Gracias por todo, Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Bien. Chicos, qué lección, ¿no? Yo no sé, es como una conclusión de todo. Se termina el año, decíamos recién, la última lección del trimestre y el último capítulo de Deuteronomio. El fin de una vida, ¿no? El fin y el comienzo en realidad. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. El fin de la vida de Moisés en esta tierra. ¿Qué les parece si ¿Ustedes se arrancamos pusieron leyendo? a ¿Sí? pensar, alguien que no haya leído nunca la Biblia? Arranca con Deuteronomio 1, llega hasta la parte donde Moisés no termina de ingresar a la tierra prometida y querés tirar la ella por la ventana, querés romper todo, decís, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Eso es como que cuando era chico me acuerdo que cuando escuché esa historia fueron las primeras sensaciones diciendo, acá hay algo que está mal, acá hay algo que está mal. No sé qué les ¿Mm? pasó a ustedes con esa historia, es como chocante. Está bravo ese final, ¿no? Como que nos remueve muchas cosas. ¿Les parece que leamos un versículo y empezamos a comentar a ver qué nos pareció esta lección? En Deuteronomio 34 nos cuenta cuando, bueno, los últimos momentos, ¿no? En el versículo 7 dice que tenía Moisés 120 años de edad cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y un poquito más abajo, en el versículo 10 dice, y nunca más surgió en Israel un profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, que hiciera tantas señales y prodigios que el Señor le mandó ejecutar en Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, porque nadie jamás mostró el inmenso poder ni las obras pavorosas que Moisés ejecutó a la vista de todo Israel. Yo leo estos versículos y digo, wow, si terminara mi vida así y se dijeran estas cosas tan impresionantes, no sé, qué honor, ¿no? Qué honor haber vivido una vida como,
como Moisés. Sí, aparte, qué currículum, porque te empieza a tirar un montón de características de las cosas que pudo lograr Dios a través de Moisés y, y yo pienso, si fuera yo, si se pudieran decir estas cosas de mí, claramente sentiría que no soy digna de ese reconocimiento porque la gloria es de Dios. Pero aún en la Biblia se registra estas lindas cualidades que tenía Moisés y para mí el wow más grande es lo pudo ver cara a cara. Y creo que cada persona que se acercaba a Moisés se llevaba como un pedacito de Dios, de la vivencia que había podido tener Moisés, de compartir de una forma tan íntima con Dios. Sí, y ahí justamente en esos versículos también se menciona que Moisés discutió con Dios. Tenía esa confianza como tenemos con nuestros amigos. Pasó los momentos más difíciles de su vida junto a Dios y en el último momento sube a ese monte a charlar con Dios, a debatir algunas cosas y Dios le muestra absolutamente todo. Dios le cuenta todo el secreto de cómo iba a seguir de ahí en más la historia de la humanidad. Entonces, me encanta cómo Moisés permitió que Dios transformara su vida y lo guiara, como dijo Andy, a hacer una realidad completamente diferente y a mostrar ese Dios de amor. Porque si hay algo que aprendí en este trimestre, es cómo Dios nos ama a nosotros. Y eso es gracias a la relación que Dios tenía con Moisés y cómo Moisés pudo plasmar eso también. Así es, qué impresionante, ¿no? Cómo Dios elige a una persona, vamos a decir, igual que nosotros, ¿no? Con las mismas tendencias, con las mismas capacidades y bueno, y probabilidades de equivocarse también, ¿no? Y Dios a través de él, o sea, es como un instrumento que él usa para mostrarnos su carácter, para revelarse a su pueblo. Eso me gustó mucho de la lección, porque así como decíamos durante todo el trimestre, ¿no? La verdad presente en el Deuteronomio es Dios otra vez tratando de revelarse a sí mismo de otra manera. O sea, es como un padre, como decimos siempre, un padre tratando de explicarle a los hijos chiquitos que están limitados, ¿no? En su comprensión de las cosas grandes, ¿no? Y, y Dios siempre se las rebusca para llegar a nosotros, para llegar a darnos ese mensaje de amor, para darnos a conocer su carácter. Y bueno, y en este caso, en esta lección estamos viendo cómo lo utilizó a Moisés, ¿no? A lo largo de toda su vida. Y sabiendo todos los errores que tenía, lo conocemos a Moisés como ese niño abandonado, no, dejado en las aguas adentro de una canasta, rescatado, toda una historia muy extraordinaria, pero también lo recuerdo a Moisés huyendo al desierto por haber cometido un crimen, y cuando Dios se le presenta en aquella zarza diciéndole que tenía que ir a cumplir una misión, lo primero que dice Moisés es: yo no estoy capacitado para hacer para hacer esta tarea, buscate a otro porque yo no sé hablar. Y cuando miro todos estos discursos, cuando leo todos los discursos que le dio al pueblo de Israel, es impresionante la transformación que Dios puede hacer en mi vida. Sí, pensaba también en esto que decía Agus. Es como cuando empezamos a ver este capítulo final en la vida de Moisés, sí, al principio uno puede sentir esa sensación de, me parece que acá los guionistas se están equivocando con el final que le están dando, porque Dios lo hace subir al monte, le muestra la tierra prometida, y en Deuteronomio 34:4 dice, te la he hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. Entonces vos decís, no, qué loco, le está mostrando todo. Y Elena de White menciona que este momento es sobrenatural, porque obviamente la visión, la capacidad de visión, no podía abarcar la cantidad de cosas que Dios le mostró a Moisés. Y aún así, antes de morir, le cuenta a su amigo cómo iba a ser ese lugar donde iba a habitar el resto del pueblo que sí iba a ingresar a la tierra prometida. Yo creo que lo que decís, Andy, es tipo, a mí lo que más me gustó
Es como que yo también veo, digamos, toda la historia de Moisés, cómo crea, digamos, esa amistad con Dios, y el final, a mí el final me deja bastante sorprendido, y puedo, digamos, tratar de buscar alguna conclusión, ¿no? De que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Por ahí nosotros pensamos que esto es lo mejor y muchas veces Dios dice, no, esto no es lo mejor para vos, lo mejor es esto, y capaz nosotros hasta no verlo no nos damos cuenta. Y yo veo eso, ¿no? Por ahí Dios dice, mira, estas son las opciones, pero lo que más te conviene es esto, y la verdad que esto a mí me gusta mucho, y principalmente la historia de Moisés, nada, desde cada historia que tiene en su vida, me encanta. Y yo creo que esto, ¿no? El hecho de que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Inclusive Por aunque a ahí. la mirada humana la lógica vaya en contra de la lógica, como cómo puede ser morir la mejor opción. Y me llama mucho la atención Moisés que no reacciona cuando le dice que no va a entrar, o sea, porque cualquier ser humano sería como que no entro, está cargando, me quedo acá. Después de todo lo que hice, encima, y eso me llama mucho la atención también, porque no es un dato menor que Moisés no reclamó, no dijo por qué, que ellos entran y yo no. Entonces, es muy interesante esa relación, no era solamente una relación de amistad, sino que había una entrega total de Moisés a la voluntad de Dios. Es un punto que no podemos dejar de pasar por alto porque por ahí se puede llegar a escapar. Sí, absolutamente. Uno de los detalles del carácter de Moisés que se destacaba en lecciones anteriores estaba relacionado con la humildad que tenía Moisés. Y esa humildad me imagino que también hacía que él le diera todo, le entregara todo a Dios, no dejara ningún pedacito de su vida sin rendírsela a Dios. Y yo creo que una de las cosas que también, como dice Agus, más asombrosa es eh, esa, esa confianza en Dios, que a pesar de que Dios no le iba a dar la tierra prometida, al menos la Canaán terrenal, él dijo, bueno, si vos considerás que esto es lo mejor, esto es lo mejor. Y no se queja, es impresionante. Tal vez podríamos recordar por qué Moisés no ingresa a la tierra prometida, porque hasta ahora en Deuteronomio y en estas tres elecciones hemos visto al Moisés hablando como un padre amante y haciendo reflexionar al pueblo de Israel. Y tal vez si alguien hoy nos está escuchando y, nos dice, y no leyó la historia de Moisés o no estuvo en los capítulos anteriores, puede decir por qué Moisés no está en la tierra prometida o qué pasó. Y ahí en Números 20 se estaba dando una situación en el pueblo de Israel donde no tenían agua y el pueblo de Israel, para variar, se estaba quejando. Entonces Dios le dice a Moisés que tiene que hablarle a la roca para que salga agua. Y ahí Moisés, creo que es la primera vez o es la única vez que se lo menciona, se lo muestra a Moisés enojado, enojado con el pueblo, harto de ese pueblo, y le dice a Dios, este pueblo que me diste para guiar, y mirá lo que es este pueblo. Y ahí en Números 20:10, Moisés toma una vara y golpea la piedra. Pero el milagro se da igual, el milagro sucede igual, el pueblo toma agua, y es el pecado, es esa causa por la cual Moisés ve la tierra prometida desde lejos. Hay algo re interesante en esta parte de la lección que creo que es en lo que más me detuve yo esta semana. Em, Moisés estaba en ese momento, ¿no? Tratemos de ponernos en el lugar de él, ¿no? El pueblo estaba reconvulsionado, se estaban quejando otra vez y otra vez. Y él venía tocado, digamos, de la muerte de su hermana también, que la había perdido, ¿no? Estaba en una situación muy particular él también. Ya estaba grande, después de todo lo que había recorrido, ¿no? Sucede esta situación. Y está bien, Dios le dijo en ese momento, hablale a la roca, y él la golpeó. Es interesante porque hace unos años atrás, 40 años atrás, digamos, con la otra generación, Dios le había pedido que golpee una roca también, pero ahora Dios le estaba diciendo que hable. Y uno dice, ¿qué le pasó? O sea, ¿por qué estaba así? Y en Números 20:10 está esa situación, ¿no?
vamos a leer el versículo, dice, y Moisés y Aarón reunieron a la congregación ante la roca, y Moisés les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿no? Y con signos de exclamación, yo me lo imagino en un tono enojado, no sé, o un poco alterado, ¿no? Tratando de calmarlos, oíd ahora rebeldes, ¿os haremos brotar agua de la roca? Y él alza la mano, ¿no? Y dice que hiera la roca 2 veces. Me imagino golpeándole la primera, ¿no? Y no pasa nada. Y le doy una segunda, ¿viste? Para que pase. Y Dios en su misericordia para al pueblo, ¿no? Les da el agua. Pero como que lo llama aparte después Moisés y le dice, hey, no, no era esto. Y es muy interesante lo que Dios le plantea acá. Está en el versículo 12. Y dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme ante los israelitas, por eso no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado, porque no me santificaron. Y qué importante es esto, ¿no? A mí me hizo pensar un montón no me santificaste. ¿Qué quiere decir? Y escuchando algunos sermones, justo me pasó en la semana, había escuchado este sermón, de que un predicador decía que no me santificaste hacía una referencia a no me representaste con el pueblo, ¿no? En ese momento es como que, claro, el pueblo viendo a Moisés reaccionar de esa manera, el representante de Dios, ¿no? Dios es así, o sea, ¿qué mensaje le está dando a Moisés de Dios? Primero se estaba adjudicando, ¿no? Os haremos brotar, como que él era parte del milagro, ¿no? Os haremos brotar agua. Y después encima Dios siente que no lo está representando delante de todo el pueblo. Qué interesante esto, ¿no? Llevando, ¿no? Al día personal de cada uno. ¿Cuántas veces oramos para que sea santificado el nombre de Dios, ¿no? En el Padre nuestro, santificado sea tu nombre, y lo santificamos realmente a Dios en nuestro accionar? Trato de llevarlo un poquito más a la vida práctica de cada uno. No sé qué piensan ustedes. Sí, justo estaba pensando en esto mismo mientras leías el versículo, porque a veces pensamos que somos representantes de Dios cuando yo pongo las condiciones y en los momentos que yo quiero. Y también tengo que representar a Dios y santificarlo cuando estoy enojada con mi compañero de trabajo, cuando no estoy tolerando un montón de situaciones. Ahí también Dios me quiere usar para santificar su nombre y para ser testimonio. Yo creo que acá también hay algo importante. Uno puede decir, bueno, es un hecho menor. Eh, Golpeó la piedra, un poco como que se sintió parte de ese milagro, de ese poder divino. eh, pero fíjense qué importante que es, y la lección remarca también esto, de ser fiel hasta en las cosas más pequeñas. No desestimar esas pequeñas pruebas que pueden aparecer en nuestra vida, porque dice que esas pruebas son las que van formando y forjando nuestro carácter. Miles de cosas le habían pasado antes a Moisés. Había tenido que enfrentar un montón de dificultades con el pueblo. Sin embargo, la orden de Dios era clara y él no supo obedecerla. De alguna manera las emociones lo dominaron, el cansancio, la frustración. Decía que el pueblo estaba como pensando cosas en contra de Moisés, viendo la manera también de estorbar su camino. Yo creo que en algún punto muchos nos cansamos bastante antes que Moisés cuando nos pasan estas cosas. Cuando tenemos que lidiar con los demás, creo que es muy importante mantener esto en mente. Tenemos una forma de mostrar a Dios, sin embargo, no tenemos que perder la capacidad de conectarnos de tal manera con Dios, de no dejar de escuchar su voz y por sobre todas las cosas de seguir permaneciendo fiel aún en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas. Y Andy, esto que hablabas del trato con los demás me hacía acordar a otra referencia que hacían en este sermón que escuché, que me parece súper interesante, que comparaba esa roca. Dios le estaba diciendo a Moisés, hablale a la roca, y de alguna manera esa roca, más allá que se hace referencia a Jesús, que es la roca, pero la llevaba a esto, la roca como el corazón de ese pueblo. Y Dios le estaba pidiendo que hable al corazón de ese pueblo en ese momento, no que golpee. Y Moisés, en un arrebato de ira, porque tenía como esos arrebatos de ira, ya como decía Ira hace rato, habían matado al egipcio hacía varios años atrás. Después también, cuando
cuando él baja del monte, ¿no? Y los ve adorando al becerro, rompe las tablas de la ley que estaban escritas por Dios mismo. Entonces tenía como ese problemita de ira, podemos decir. Eh, y ahora hace esto. Entonces, Dios le estaba pidiendo que hablara al corazón de ese pueblo y no que lo golpeara. Y muchas veces, tal vez él estaba pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios o que era por la obra de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, igual que Moisés, porque creemos que estamos en la verdad o con el pensamiento correcto, terminamos golpeando el corazón de otras personas en vez de hablarles con el amor que Dios quiere que le hablemos? Y hablando sobre este tema, me gusta mucho Santiago 3.8, donde hablas sobre la lengua, la importancia que tiene la lengua en cuanto a nosotros para comunicar y cuántas veces parece un músculo tan chico y puede generar tantas diferencias y diferentes opiniones. Pero no sé si, Agus, ¿querés leer Santiago 3.8? Leo 3, 8 al 10. Dale. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Hago una aclaración en la nueva versión internacional por las dudas para los que tienen la nueva Reina Valera. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Inclusive Jesús en algún momento, cuando habla del adulterio, menciona que ya el pensamiento es pecado. Entonces, la lengua es como el resultado de los pensamientos. O sea, Jesús va más profundo inclusive que esto. Y siguiendo un poco de la lección, otro de los puntos impactantes, hasta si querés hacer una escena cinematográfica, es increíble imaginarse la resurrección, previo a la resurrección de Moisés, Miguel y Satanás luchando por el cuerpo de Moisés. Ese enfrentamiento que ya había ocurrido en otro momento, que fue cuando Lucifer fue echado del cielo. O sea, es una segunda batalla, pero esta vez no por ser echado del cielo, sino por el cuerpo de Moisés. Es como muy flashera la escena, es muy loco. O sea, a mí es como que me cuesta imaginarme. Sí, es como que de alguna forma se hace más clara en esta historia ese gran conflicto que se vive, donde creo que es así, Dios, Satanás peleándose por nosotros, uno porque quiere darnos la vida eterna, quiere hacernos bien, llenarnos de su amor y su misericordia, y la contraparte que obviamente no siente ningún tipo de amor por nosotros, pelea también más que nada para hacerle ese daño a Dios. Entonces me parece muy claro cómo se presenta este gran conflicto con la vida de Moisés. Y lo veo también a ese Dios lleno de amor peleando por su amigo. Y esto me parece increíble, siguiendo con la escena cinematográfica, termina la serie con este gesto tan tierno de Dios enterrando a su amigo en el monte, pero después, pasado mucho tiempo, es como que vuelven a hacer una nueva temporada de la vida de Moisés, y para eso tenemos que leer el resto de la Biblia. Y me hace acordar un poquito a las lecciones, a las dos lecciones que hemos visto, cómo la Biblia se responde a sí misma y la unidad que hay entre los diferentes escritores con tanta diferencia de tiempo entre uno y otro. Ahí en Judas 9 nos explica un poquito esta batalla que se da. Bueno, y finalmente en Mateo 17, en el Monte de la Transfiguración, ahí nuevamente aparece Moisés junto a Elías en un rol invertido al que lo vimos en Deuteronomio, porque él aparece para consolar a Jesús. En ese momento tan difícil, eh, Moisés sí es, bueno, si estaba en el cielo, obviamente era amigo de Jesús, pero qué lindo que ahí en la Biblia, en Mateo, vuelva a aparecer esa imagen de Moisés acompañando a su amigo Jesús. Y en el día viernes hay una cita de Patriarcas y Profetas que dice: en el monte de la Transfiguración, Moisés estuvo presente con Elías, quien había sido trasladado. Fueron enviados como portadores de la luz y la gloria del Padre para su Hijo. Y así se cumplió por fin la oración que elevara Moisés tantos siglos antes. Estaba en el buen monte, dentro de la heredad de su pueblo, testificando en favor de aquel en quien se concentraban todas las promesas de Israel.
Tal es la última escena revelada al ojo mortal con referencia a la historia de aquel hombre tan altamente honrado por el cielo. Bueno, si tengo que elegir algo con lo que quedarme de la lección de esta semana, elijo esto último. Ese Dios amante que no ve mis errores, que aunque sufro las consecuencias de mis errores, va a estar pendiente de mi salvación, de darme la tierra prometida y que me va a permitir seguir usándolo en mi vida. A mí con lo que me quedo es Moisés como un ejemplo de salvación por fe, la fidelidad y la confianza que tuvo con Dios, y más que nada esa amistad que tuvo, la verdad que eso fue lo que más me gustó. Y creo que va muy de la mano con lo que yo me quedo de Deuteronomio, de la vida de Moisés, la actitud que tuvo él debido a la majestad y la entrega que tenía hacia Dios, de no pelear el por qué él no entraba, siendo que viendo su currículum era brujito, como decíamos al principio. Y así como decíamos hace rato que Moisés tenía sus virtudes, pero también tenía muchos errores, yo con lo que me quedo de esta lección es con que, así como Moisés, después de haber muerto, sin tener ni idea de lo que pasaba, Dios le dio la sorpresa de su vida, lo llevo a mi vida también, de que tengo un Dios, es el Dios de la sorpresa, y es el Dios que nos permite a través de este ejemplo proyectarnos nosotros también, y nuestros seres queridos, y tener esa esperanza, ¿no? Que el día de mañana nos llevaremos grandes sorpresas cuando Jesús venga. Sí, tal cual. Y por otra parte, creo que cerrando todo esto, frente a las dificultades, frente a esas nubes cuando se presentan, tener esa fe inquebrantable de Moisés, que se mantuvo como viendo al invisible. Entonces me parece hermoso para poder tener y hacer un broche de esta lección, lo que fue Deuteronomio. Pero no podemos terminar esta lección sin contarle a la gente algunas cosas. Por este periodo vamos a tomar unas vacaciones de Conectados, así que este sería el último capítulo de esta temporada, y agradecidas y agradecidos todos, creo, a las personas que nos han estado acompañando, compartiendo los capítulos que hemos grabado, a las personas que se han sumado también con su participación en cada uno de los vivos que hemos hecho o de las grabaciones, y por sobre todo agradecidos a Dios, porque creo que una de las ideas que teníamos era juntarnos como amigos, aprender más de Dios, crecer en nuestras ideas con respecto a Dios, y creo que Dios ha bendecido mucho nuestras vidas mediante este ministerio que elegimos seguir por este tiempo. Bueno, chicos, re lindo haber compartido este último Conectados. Les mando un abrazo a todos. Feliz Navidad también para todos y los que nos están mirando igual. Volveremos, capaz más adelante, con otras cosas, con nuevo contenido. Así que esperamos también seguir teniendo su apoyo y que compartan estas cosas que hemos preparado con mucho cariño, para que más personas también puedan conocer del amor de ese Dios que nos envuelve cada día y que renueva su misericordia con nosotros. Así que, chicos, que tengan lindas vacaciones, descansen, y un fuerte abrazo también a la Iglesia Central de Neuquén que nos acompaña. Nos vemos, chicos. Chao, nos vemos.